Hola, muy buenas amantes de la tecnología, un día más repasando lo que ha pasado con la inteligencia artificial. Lo primero de todo, os traigo tres noticias porque nos encanta el número 3 y os traigo una reflexión. Hoy vamos a intentar pensar un poco más allá, sin ser críticos en exceso ni apocalípticos, pero vamos a intentar darle una vuelta a qué estamos haciendo con la inteligencia artificial y dónde puede llegar tanto la sociedad como el mundo que conocemos si no sabemos ponerle freno a estas cosas. No vamos a pensar en un yo robot y en que nos mate, pero sí vamos a ver lo que se dice desde las altas esferas de la inteligencia artificial y cómo podemos, pues al fin y al cabo pensar en ello, reflexionar y aplicarlo en nuestro día a día. Vamos con la cortinilla y empezamos con la tecnología. Pues bueno, chicos, hoy me pilláis en la redacción, aunque esto no es una redacción, es mi oficina, es mi despacho, en mi casa. Pero el caso es que me pilláis aquí con el café bien cargado y tres noticias sobre la mesa que os digo la verdad, me han dejado pensando un buen rato cómo organizar tanto el episodio como el discurso. Llevo, yo creo, más de 12 años ya. No, diría más, llevo más de 15 años dándole a la tecla y viendo cómo la tecnología nos ha cambiado la vida. Pero lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, pues como ya dije en el primer episodio que grabamos, es harina de otro costal, es otro nivel. Antes de todo, os voy a pedir que por favor os suscribáis, me dejéis un comentario, le deis a me gusta, porque al fin y al cabo, cuanto más cariño, mejor contenido y más contenido se creará, porque las plataformas entenderán que os gusta este contenido y yo entenderé que es interesante. Así que por favor, dadle cariño, esta vez lo digo al principio y no al final, para que sea más disclaimer. El caso, ¿os acordáis de cuando hablábamos de la inteligencia artificial como ciencia ficción allá en el 2019, 2020 y cuando nació ChatGPT en el 2022? Pues ahora hay que sentarse porque los padres de la criaturica, los padres de esa inteligencia artificial son los que están empezando a gritar que viene el lobo, y esta vez no parece un cuento chino y no parece que Caperucita vaya a tener que ignorarlo. Vamos con la primera. Joshua Bengio y los riesgos descabellados, que a lo mejor no lo son tanto, y eso es lo que hay que reflexionar. Empezamos fuerte el análisis hoy. He estado leyendo una charla de este hombre, de Joshua Bengio, en Esquire. Siempre pues me gusta decir las fuentes. Esquire es una buena revista digital en la que se habla de inteligencia artificial y tecnología, y me parece que es muy interesante echarle un ojo. Y bueno, haciendo el análisis de lo que ha dicho, sinceramente el tipo no se anda con chiquitas como en otros análisis o como el CEO de Nvidia. Bengio es uno de los tres padrinos de la inteligencia artificial moderna y es el que ayudó a crear las bases de lo que hoy usamos para Gemini o ChatGPT, esa red neuronal que os he hablado algunas veces que acabó como un LLM entrenado. Es el precursor de que ChatGPT nos haga la lista de la compra o nos escriba un mail completo él solito. Pues bien, ahora parece que está preocupado. Está muy preocupado, cierto es porque no está en el entorno ahora mismo económico, nos está llevando pasta y eso le preocupa también, pero el caso es que dice estar muy preocupado por lo que la inteligencia artificial puede hacerle a nuestra sociedad. Vamos a analizarlo. Bengio dice que estamos jugando con fuego. Directamente, que nos vamos a poder quemar y que incluso nos estamos quemando. Que no es que las máquinas se vayan a levantar mañana con una metralleta como un Terminator, porque pues, hay que ser realista, como he dicho al principio, sino que el riesgo es un poco más sutil, pero exactamente igual de peligroso. Habla de pérdida de control, de cómo los sistemas pueden ser utilizados por malos actores para crear armas biológicas, o incluso desestabilizar democracias de una forma que ni nos imaginamos ahora mismo. Vamos a pensar por un momento que una herramienta de inteligencia artificial persuasiva, populista, cae en las manos de, no sé, Donald Trump, por ejemplo, o de, cualquiera de la dinastía china o Rusia, o más cerca cualquiera de populistas crecientes en el mundo occidental que podrían obtener un método de altavoz que fuese muy persuasivo y tal vez lavacerebros, dicho de una manera, sobre la población. Esto es lo que, por ejemplo, nos dice Bengio, que lo que más le flipa es que los riesgos antes parecían muy descabellados y ahora están encima de la mesa de algunos gobiernos. Él afirma que hay varios gobiernos que ya están poniendo cerco a diferentes empresas sobre el uso de la inteligencia artificial y el uso de esa inteligencia artificial para gestión de recursos bioquímicos y gestión de comunidades y de mensajes
a diferentes colectivos, como puede ser un colectivo en riesgo de exclusión social o puede ser un colectivo de inmigración. Ya os podéis imaginar de qué países se está hablando, principalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero sobre todo afirma que la falta de regulación en Estados Unidos sobre la inteligencia artificial y la manga ancha que se está dando tanto en bioquímica como en geopolítica puede ser muy peligroso para el mundo, ya que los únicos que parecen regular es la Unión Europea, pero no llega al espectro que tiene Estados Unidos en fuerza y en músculo. El resumen, si lo dice un premio Turing, yo por lo menos tengo que escucharlo. Yo por lo menos quiero ponerlo aquí de relieve. Este hombre dice estar preocupado por geopolítica y bioquímica y sinceramente, con la escalada política que está viendo, la escalada geopolítica en cuanto a la guerra y territorio que estamos viviendo, es para meterle la lupa. Si seguimos con el análisis, segundo tema que os traigo, la BBC. La BBC y un dilema global. ¿Quién va a frenar esto? Ahí dejaré al titular. La BBC pone el foco en algo que me parece también clave, que es la gobernanza. La gobernanza, igual que decía nuestro primer autor, Joshua Bengio, la gobernanza de los países y la gobernanza de los territorios. Afirma que no sirve de nada que un país ponga reglas si el de al lado deja que la inteligencia artificial campe a sus anchas. Muy en la línea de Bengio. Estamos en una carrera armamentística tecnológica. Literalmente. Y el artículo detalla cómo los líderes mundiales están intentando ponerse de acuerdo para que esta inteligencia artificial no se nos vaya de las manos, pero que el ritmo de la tecnología es 10 veces más rápido que el de la propia burocracia. Pone el ejemplo de la Unión Europea y la regulación de la inteligencia artificial para menores, el ChatGPT saliendo para menores de 18 años que estará restringido, o por ejemplo también pone el ejemplo de cómo Australia está intentando prohibir las redes sociales y la inteligencia artificial a menores de 16 años. Por poner un ejemplo, es como intentar atrapar un Ferrari corriendo a pie. La inteligencia artificial que se está generando ahora, básicamente con modelos de lenguaje de más de 3.000 trillones de palabras y con modelos de lenguaje tan complejos, hacen que una burocracia adaptada a cómo regular una documentación en escrito en 100 y pico páginas, pues se queda un poco obsoleta. Y esto es lo que pone de relieve la BBC. La preocupación, igual que decíamos anteriormente con Joshua Bengio, afirma la BBC, no es solo por el futuro lejano. No estamos hablando de las sociedades del siglo 30. Estamos hablando, según ellos, de hoy, del hoy, la desinformación. Son los ejemplos que ponen, la desinformación, los deepfake y cómo esta inteligencia artificial puede sesgar nuestra visión del mundo. Con problemas que ya están aquí, están llamando a la puerta de nuestros móviles cada vez que entramos en una red social o cada vez que compartimos algo en un grupo de WhatsApp. Ponían el ejemplo, no quiero entrar en polémica política porque no es para esto el podcast, pero ponían el ejemplo de todo lo que está pasando con antimigración en Estados Unidos y cómo ya hay muchos vídeos y muchas imágenes totalmente retocadas de inteligencia artificial que incluso en algún caso la Casa Blanca se ha zampado como deepfake y que ha compartido en sus canales. Esto ha pasado siempre, por supuesto, desde que existe el periodismo, desde que existe la información, incluso con las nuevas tecnologías y con el nuevo auge del podcasting, de los diferentes vídeos, como este que estoy haciendo yo, hace que sea más peligroso el compartir la información sin que se valide la fuente y sin que se vea si realmente es cierto lo que se está diciendo. Pero antes, la creatividad se quedaba muchas veces en la cabeza de alguien porque era muy difícil de ejecutar, sobre todo en el caso de personas que no tenían recursos tecnológicos. Y esas ideas tal vez malignas se quedaban solo en la cabeza de alguien y ahora es muy fácil llevarla a cabo. Es muy fácil hacer un vídeo con inteligencia artificial que parezca que Trump o cualquier gobernador está diciendo algo, difundirlo en redes sociales y generar odio y que ese odio mueva a las sociedades a tumultos y a levantamientos incluso armados. De esto es de lo que avisa la BBC, que va muy muy en línea con lo que nos decía Joshua Bengio. Y el último giro que quiero traer hoy para que esto no me quede muy largo. 2026 y la inteligencia artificial en nuestro día a día. Esta noticia es de hoy mismo, bueno, noticia, artículo de hoy mismo en El Mundo, y
Básicamente afirman que ya estamos en enero de 2026, que avanza muy rápido el tiempo y avanza también muy rápido la tecnología, y que ya vemos que esta inteligencia artificial ha permeado hasta el último rincón de nuestra sociedad y hasta el último rincón de nuestro día a día. Ya no es solo cosa de ingenieros del Silicon Valley como era antes, sino que es algo que afecta a cómo trabajamos, por ejemplo, en la misma redacción de los diferentes periódicos. Así mismo lo decían en El Mundo. La integración ya es completamente total, es prácticamente una simbiosis, digamos, máquina-hombre. Pero el debate sobre la ética y la seguridad sigue más vivo que nunca. Aquí nos vamos a ética de trabajo y a seguridad, tanto en el trabajo como en el día a día. ¿Hasta qué punto podíamos confiar en una decisión tomada por un algoritmo? ¿Dónde queda ese toque humano? Ese que os doy yo, por ejemplo, en mis vídeos o en estos artículos. El otro día compartía uno de mis contactos una cosa que me parecía muy graciosa y que creo que merece una reflexión, que era un artista diciendo que lo que le gustaría de la inteligencia artificial es que pudiese hacer sus actividades cotidianas, como por ejemplo poner la lavadora, como por ejemplo hacer la colada, como limpiar los baños, y no las tareas creativas, y que eso le permitiese a ella tener más tiempo y por tanto generar arte humano. Y estoy muy de acuerdo con esto y con lo que dice El Mundo. ¿Hasta qué punto vamos a dejar que la inteligencia artificial haga las actividades de humanos y nosotros nos quedemos relegados a las actividades que no son propias del ser humano, sino que eran propias, por ejemplo, de burgueses del siglo XIII, que solo mirar cómo otros hacen? Creo que merece una reflexión. Por ejemplo, el guión de este podcast o los artículos que subimos, o los artículos que se publican. Por supuesto que está muy bien utilizar herramientas que nos ayuden a ser más creativos y a ser más productivos, pero creo que no cayendo en esa tendencia en la que estamos cayendo de suplir, o mejor dicho, dar en bandeja de plata toda nuestra libertad de pensamiento y libertad de creatividad, que es lo que nos define como humano y como persona, a la inteligencia artificial. Y estos 3 artículos de hoy pues lo afirman bastante, van en la misma línea que yo pues llevo diciendo en algún tiempo, y que grandes expertos que además no están vinculados económicamente a ninguna gran corporación en la que se pueden llevar mucha pasta por ello, también están diciendo. Simplemente, como disclaimer, soy un amante de la tecnología, pero como disclaimer, vamos a ser más críticos, vamos a pensar más como humano y como sociedad, y yo creo que deberíamos dejar de que prime lo sencillo y prime lo cómodo y acabe primando lo que de verdad nos hace ser sociedad y nos hace ser mejores. Este es el resumen. Yo soy un optimista tecnológico de manual, me encanta utilizar la inteligencia artificial para diferentes cosas, pero no podemos ser ingenuos. Como dice Benjo, necesitamos una regulación que sea inteligente, como la propia tecnología que intenta controlar a esa denominada inteligencia artificial. No se trata de parar el progreso, no se trata de decir, oye, ya no vamos a utilizar la inteligencia artificial y vamos a volver al papel y el boli, que por cierto deberíamos utilizarlo más, sino de no estrellarnos contra un muro que acabe haciendo de la sociedad algo, peor de lo que teníamos anteriormente. Tenemos que intentar mejorar como sociedad. La tecnología debe estar al servicio del ser humano y no al revés, no los humanos intentando que la inteligencia artificial no le sobrepase. Así que la próxima vez que haga una noticia sobre inteligencia artificial, no pases de largo. Echar un ojo, infórmate y sobre todo mantén siempre lo más importante para mí, el espíritu crítico que nos hace ser humanos y la creatividad humana, que es lo que hace que este mundo pues sea diferente y sea mejor. Hasta aquí la reflexión de hoy. No quiero daros más la turra, pero esa es la reflexión que quería traer hoy, las 3 noticias que me han parecido interesantes. Así que, como siempre os digo, si os gusta el contenido que estoy creando, dale cariño en la plataforma que me estés escuchando y sobre todo, muy importante, disfruta tu día y disfruta de la tecnología. Un abrazo.